Gracias. Que alguien me diga de qué vamos a hablar. ¿Filipenses qué? Llevamos 10 sermones en el versículo. Es para que nos lo supiéramos de memoria. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. En todas las escuelas de paracaidismo hay empresas que se dedican a doblar los paracaídas para volver a utilizarlos. Hay una empresa, no recuerdo ahora mismo, que fue la que patentó el sistema de doblaje y era infalible 100%. Paracaídas que doblaban y volvían a meterlo en su mochila, se abría. Pero luego salió la competencia y hubo una empresa que los doblaba y los empaquetaba más baratos. Habían descubierto un sistema que lo hacía más rápido, por lo cual se ahorraban dinero, tiempo. El único problema es que de cada 10 paracaídas, 6 no se abría. Para abajo y muerte. ¿Confiaríais en ese método? Antes diría, ¿quién ha doblado este paracaídas? ¿Qué empresa ha sido, no? Lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio, tenemos unas directrices en la palabra de Dios que nos enseñan perfectamente cuál es el Evangelio, que no hay dos evangelios, que no hay otro evangelio, solo uno, y tiene unas directrices muy concretas. Hay que ser muy listos para pensar que si utilizamos otro, la persona, ¡pum!, no va a llegar a buen puerto. Podéis abrir vuestras Biblias, vamos a leer bastantes versículos hoy, así que se note la ligereza de nuestros dedos. Estamos en el versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses. Ana, interrúmpeme si no lo oyes bien. Te estamos escuchando muy bien. Bien, me alegro. El título que puse para el capítulo, o sea, para el versículo 27 del capítulo 1 era preparándonos para el combate. Como he dicho, ya llevamos 10 sermones en este versículo y hoy el sermón número 11. Hemos pasado ya a la parte final del versículo, la parte que nos dice combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y notáis que el verbo está en gerundio. ¿Correcto? Pues vamos a pasarlo a primera persona y vamos a decir que yo combato, tú combates, nosotros combatimos. Primera persona del indicativo. Hay 3 palabras que nos llaman poderosamente en esta parte final del versículo, y es la palabra combatiendo, la palabra unánime, unidad, y la palabra evangelio. Bueno, ya hemos dedicado bastante tiempo a la palabra unidad. Ya sabemos dónde conseguir nuestra unidad, la unidad como cristianos, la unidad dentro de la Iglesia. Cómo guardar esa unidad, cómo hacemos para que esta unidad no se rompa dentro de la Iglesia. Hemos dedicado ya bastante tiempo al tema ese. Ahora pasamos al combate. Y el combate no es eludible. Todos estamos dentro de esta guerra espiritual y todos estamos dentro del combate. Pero antes de pasar al combate, identificar nuestros enemigos, los enemigos del cristiano o los enemigos del Evangelio,
antes de descubrir qué armas tenemos para utilizar en ese combate, cómo usarlas, porque muchas veces se nos habla del arma, pero no se nos dicen cómo usarla. Todo soldado tiene una instrucción, tiene un conocimiento de su arma y cómo usarla, si no, carne de cañón, como se suele decir, ¿no? No queremos ser cristianos como carne de cañón, sino que realmente queremos saber cuáles son las armas que disponemos, y la palabra de Dios nos enseña, y cómo usarlas, algo muy importante, ¿no? Pero antes de pasar al combate en sí mismo, alguno puede preguntarse, ¿pero qué combate? ¿Quién combate? Todos vamos al combate ese, todos vamos a tener ese combate. ¿Quién tiene que combatir? Es que no está conectado, David, ¿o sí? Al otro lado. No avisa al ordenador que está sin batería. Ya tiene la batería cargada. ¿Y quién pensáis que tiene que ir al combate este? Al combate para defender el Evangelio. ¿Quién tiene que defender el Evangelio? Me gustaría que esta mañana fuera participativo. Levantaréis la mano y dijerais, yo creo que... ¿Quién creéis que tiene que ir al combate? ¿Quién tiene que defender el Evangelio? ¿Los ancianos? Todos. Algunos piensan que, bueno, eso del evangelismo es complicado, ¿no? Alguien que tenga que contar una experiencia que llame mucho la atención, ese es el que debe de hablar, yo quería decir, ¿no? No, todo. Otra versión de esta segunda parte del versículo, la de Dios habla hoy, textualmente dice que luchemos unidos para anunciar la buena noticia, porque evangelio, ¿sabéis qué significa? Buena noticia. Ese es su significado. Que luchemos unidos para anunciar la buena noticia. ¿De qué lo defendemos? ¿Contra qué luchamos? Bueno, ya veremos en su momento los enemigos, pero básicamente luchamos contra todo aquello que se oponga al progreso del Evangelio. Todo aquello que sea un tropiezo, que no quiere que el Evangelio fluya, se escuche, ande, ese es nuestro enemigo. Primer texto. Rubén, tú te vas a encargar de ponerlo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Así vamos un poquito apoyando lo que vamos diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio está muy oculto. Hay mucho desconocimiento del auténtico evangelio, de ese que no falla y siempre abre, no de las imitaciones. Entonces, es esencial que como cristianos defendamos la fe del Evangelio. Ya hemos dicho que todos debemos defenderlo. Es una tarea de todos. Mateo 28:20
Si quieres ponerlo, lo pones, pero todos lo conocemos, ¿no? ¿Qué dice? Y hacer discípulos a todas las naciones. Es lo que conocemos como la Gran Comisión. Y ahí debemos de meternos absolutamente todos dentro de la Gran Comisión. Es un mandato y es para todos. Y nuestra responsabilidad defenderlo y proclamarlo. Lo tenemos claro, ¿no? Bien. Pregunto yo, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto en nuestra iglesia? Anuncia un campamento y todos nos apuntamos. Anuncia una comida aquí y lo que nos gusta. Oye, no tenemos ninguna foto comiendo. Hay que subir alguna. Pero hablamos de un evento evangelístico. Ya tenemos viajes, ya tenemos despites, ya tenemos... Y los poquillos que van a regañadientes. Y luego dicen, ya hasta el año que viene no hay más, ¿no? Estoy incómodo. Es realmente un esfuerzo el predicar, el tener alguna cosa evangelística. Un esfuerzo y grande. Es como si fuera una carga. Oye, pero no es nuestro solo, no es en nuestra iglesia. Yo estoy en un foro de mentoría donde hay gente de América, de Brasil, hacemos Zoom. Y es un problema endémico de todas las iglesias, ¿no? Sabéis que estoy en la escuela de evangelismo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Cuando el Señor dice en el Evangelio, venid a mí que mi carga es ligera y mi yugo es fácil. No concuerda. Oye, si lo que tú me pides es fácil y ligero, ¿por qué me cuesta tanto? Bueno, ahí está precisamente la lucha. Quizás somos nosotros los primeros que refrenamos, ¿no?, un poco el mensaje del Evangelio, el hecho de extenderlo. No sé lo que es, pero lo que sí es verdad que nos paraliza, ¿no? ¿Será que no lo tenemos claro? Bueno, Juan Pedro ha estado hablando del Evangelio muy bien esta mañana, ¿no? Como no lo tenemos claro, a veces nos faltan las palabras, no sabemos qué decir, nos frustramos y cada vez nos cuesta más y lo rehuimos, ¿no? Bueno, quizás no tenemos claro no solo el Evangelio, sino lo que Dios espera de nosotros en el Evangelio. Otro texto, 1 Corintios 3:9. Muy interesante. Dice, porque nosotros y vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios. Luego todo el trabajo no es nuestro. Dios hace parte. Somos compinches con Dios. Somos cómplices con Dios. Me gustaban estos sinónimos, ¿no?, de la palabra colaboradores. Somos cooperantes
en el hecho de predicar el Evangelio. Pues entonces Dios hace algo y nosotros también hacemos nuestro. ¿No será que nosotros queremos hacer el trabajo de Dios? Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios y cuál es el nuestro? Quizás no lo tenemos claro y esto nos frustre y nuestra evangelización no sea demasiado efectiva. Se convierte en carga. Bueno, pues quizás si comprendemos el trabajo de Dios y comprendemos el nuestro, llega un momento en que podamos disfrutar del evangelismo y no ser una carga, ¿no? Esto es de primeros de escuela dominical. Las preguntas que voy a hacer y quiero que las contestéis. Las contestas y si no, piensen, ¿no? Pero si las contestas, mejor, ¿no? ¿Quién edifica la iglesia? No me refiero al granito que cada uno traemos, sino estoy hablando de la iglesia universal, que componen todas las iglesias locales. ¿Quién edifica la iglesia? Venga, vamos a ser fuertes, que lo sienta Ana. Dios, ¿no? ¿O tú edificas la iglesia? Se te escaparían muchas cosas, ¿no? ¿De quién es la iglesia? ¿De Dios? Entonces, Él solo puede edificarla y Él solo puede decir y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién edifica la iglesia? Dios. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. A veces nos ensalzamos en una discusión con alguien, le señalamos con el dedo y queremos convencerlo de su pecado. Y si va un poquillo más allá, lo juzgamos y todo en la misma conversación. Y ahora resulta que estamos haciendo el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Tú no convences a nadie de pecado. No debes de convencer a nadie de pecado. No discutas. Yo por lo menos no tengo el poder de convencer a nadie de pecado. ¿Quién abre los ojos? Los ojos espirituales, me refiero. Todos tenemos familia, hermanos, padres, hijos, que entendemos que están espiritualmente con los ojos cerrados. Oramos por ellos, ¿no? Y a veces nos sentimos impotentes. ¿Qué hago más? No puedo hacer nada. ¿Quién es el único que puede abrir los ojos espirituales? Cristo. No he querido, porque luego todo esto saldrá, no he querido buscar muchos textos bíblicos porque hay muchos, ¿no? Solo Cristo puede abrir los ojos. ¿Quién da vida a los muertos? A los muertos espirituales, son muertos vivos, como yo digo, ¿no? Muertos andantes, ¿no? Bueno, la palabra nos dice que toda la persona que está en pecado, que no ha conocido a Cristo, es un muerto espiritual. ¿Quién puede darle vida a ese muerto? Solo Dios puede hacerlo. Dios es el único que puede dar vida a los muertos. Quien puede hacerlo solo es Dios, ¿no? Hacer la conversión de una persona, le da la salvación, solo puede darla Dios. Yo no puedo hacer que nadie nazca de nuevo. Y si alguien intenta nacer de nuevo por lo que yo diga, mal lo vamos. Bueno, pues vamos a quitarnos ese peso de encima. Si tú no puedes convencer a nadie, ni conviertes a nadie, ni la iglesia, el reino es tuyo, que eso es cosa de Dios,
pues déjalo en sus manos. No te agobies. No quieras ir más allá. No puedes hacerlo. Así que si intentamos edificar la Iglesia, convencer a la gente de pecado, abrir los ojos espirituales de la gente, intentar convertir a alguien, lo tenemos chungo, porque no vamos a hacerlo. Y el resultado puede ser decepcionante. Quizás convenza a alguien y lo traiga a la Iglesia y crea en algo, pero tal como viene se va, porque no es un nacido de nuevo. Tenemos que aprender a dejar a Dios hacer su trabajo. Dar cuenta que es fácil, ¿eh? Yo cuando entendí esto, digo, qué peso me he quitado de encima. ¿Quién se tiene pecado? El Espíritu Santo lo convenza. Yo simplemente puedo hablarle, pero el trabajo de convencerlo no lo voy a discutir con él ni lo voy a señalar, ¿no? Tenemos que aprender a dejar a Dios hacer su trabajo y centrarnos en el que nosotros debemos de hacer. Oye, tenemos un trabajo. Hemos dicho que somos colaboradores, somos compinches con Dios. Dios dice, mira, hay un mensaje, hay una buena noticia. Quiero que me ayudes a comunicarla. Y tú tienes que decir, muy bien, Señor, dime. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Primero Juan, capítulo 1, hemos dicho versículos 3 y 4. Juan está escribiendo a las iglesias que hay esparcidas por Asia Menor, implantó muchas allí, y dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, ¿qué dice? Hemos recibido gracia y la compartimos con vosotros, es lo que dice Juan. Os decimos lo que Cristo ha hecho con nosotros. Punto. Bueno, pues Él nos ha escogido para dar a conocer al mundo su buena noticia. Así que nuestra responsabilidad, ¿qué es? Lo que dice Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos. Ya está. Quien les da vida es Dios, quien los convence de pecado es el Espíritu Santo, quien los edifica es Dios, quien le da vida es Cristo. Nosotros solo comunicarlo, compartirlo, proclamarlo. Mirad qué interesante en la mujer samaritana, en San Juan capítulo 4, y solo fue un simple encuentro con Jesús, que no tuvo tiempo de prepararse, ni de estudiar mucho, ni de... creo que está en el capítulo, no lo tengo yo apuntado, pero creo que es el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4, y... San Juan 4, y eso está... versículo, por ejemplo,
A ver si lo veo. Versículo, por ejemplo, a partir del 28, y dijo entonces la mujer, después de tener esa conversación con Jesús, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo al hombre, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer, ¿qué es lo primero que hizo? A compartirlo. Y viene todo el pueblo. Todo el pueblo viene a ver a Jesús. Oye, explícanos mejor y quédate con nosotros. Y Jesús se queda un par de días, ¿no? ¿Qué es nuestro trabajo? Proclamar. Proclamar y compartir el mensaje de lo que Jesús ha hecho con nosotros. ¿Quién planta? ¿Quién siembra? ¿Quién riega? Dios planta, Cristo planta, siembra, riega. ¿Quién? No, nosotros. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Romanos 10, versículos 13 y 14. ¿Qué dice? Romanos 10, versículos 13 y 14. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quien les predique? Es nuestro trabajo. ¿Cómo la gente va a invocar al Señor si no conocen, no entienden, no saben? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados, no? ¿Cómo lo hacemos? Cada uno puede tener un método. O sea, David tenga su método, Fanny tenga el suyo, Esther tenga el suyo, yo tengo el mío, cada uno tiene. Pero el mensaje es uno. Puede haber muchos métodos, pero el mensaje es uno. El sistema de doblar el paracaídas para que no falle es uno. Si solo es un mensaje, creo que debe ser nuestra responsabilidad el aprenderlo muy bien, para no salirnos ni un ápice. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 4 al 7. Pablo se está diciendo a los corintios que tenía un cacao mental de... Unos decían que era de Pablo, otros decían, no, yo soy de Apolo, apolista. No, yo soy de Pedro, yo soy pedrista. Y Pablo le dice, hemos dicho el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, colaboradores, compinches de Dios, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Y Pablo no tenía que dar el crecimiento, eso no era su responsabilidad. Siembro y riego. Antonio, si sembramos y regamos, ¿qué obtenemos? Fruto.
Aquí. Desde ahí no lo veréis, pero esto es un sobrecito que a trasluz hay exactamente 15 semillas. Es de apio. El año pasado planté, este año no, muy vigoroso, muy bonito. ¿Dónde está el poder? ¿En mi mano que sembró? ¿En la tierra donde cayó? ¿Pedro tiene el poder? ¿Dónde está el poder? En la semilla. En la semilla. Ahí tenemos la parábola del sembrador, que al final dice el Señor Jesús: si no entendéis esta palabra, ninguna de las que os diga la vais a comprender. El poder está en la palabra de Dios. Tú solo suéltala. No hagas más nada. No intentes convencer a nadie, ni discutas. El Evangelio, simple y llano. Aquí cerquita en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Estamos en Primera de Corintios. Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa, saber entre vosotros otra cosa, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuesta. Pablo dice: yo iba cagado cuando predicaba. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Cuando en el mensaje del Evangelio ponemos de nuestra cosecha, persuadimos, empleamos algo de sabiduría, se va al poder. Ya eres tú el protagonista. Y el resultado va a ser quizás una iglesia llena, muchos que creen, pero pocos convertidos. Y créanme, están las iglesias llenas. Y hoy se predica mucho con sabiduría. No tiene nada más que mirar en internet la cantidad de libros que hay que hablan de cómo crecer la iglesia, cómo tener una iglesia fructífera, y con una multitud de evangelios. Hay un evangelio que está prosperando mucho, valga la redundancia, que es el evangelio de la prosperidad. Y en Sudamérica eso está haciendo un boom. Y lo único que se predica es: si tú quieres que el Señor te bendiga, que te multiplique 10 veces lo que tienes, es material, estoy hablando de material. Ofrenda. Que si ofrendas 1.000 euros en la ofrenda, vas a conseguir 10.000. Y si no los consigues, porque no estás ofrendando bien, ¿no? Y los que tienen este movimiento se están forrando. Tienen sus jets privados y el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio tiene poder, pero otra clase de poder. Poder de mover el dinero, no de convertir almas. Qué pena, ¿no? Y son iglesias grandísimas. Claro, si tú le dices a alguien: pon 1 euro en la ofrenda, que va a llevarte 10. Qué chollo. Como si Dios fuera un mago, ¿no? Y hace magia.
Versículo 5. Y para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. ¿Es fácil que los hombres pongan su fe en la sabiduría del hombre? Sí, sí. A veces tenemos a gente en un pedestal. Me gusta cómo predica, cómo habla, cómo me convencen. Y Pablo tenía una preparación para haber utilizado de palabrería y de sabiduría. Estaba muy preparado. Yo creo que del templado ese que habla era el que se sujetaba, ¿no? El no tirar de sí mismo y hablar simplemente lo que es el Evangelio. Dice, porque ese Evangelio, esa semilla, es poder. Poder en sí. Poder en sí. Así que hay un Evangelio bíblico que tiene poder y no debe de ser añadido con nada de nuestra cosecha, nada de nuestro mensaje, nada que podamos inventar, y menos suavizarlo. A veces se habla de medio mensaje, de medio evangelio. Medio evangelio no es el evangelio. Ahora se está hablando de un evangelio muy suavito, muy para no herir los sentimientos. Solo le hablamos a las personas de la parte buena. Dios es amor, Dios te ama, Jesús te ama. ¿Sabéis que Jesús habló más del infierno que del cielo en los evangelios? Míralo. Jesús iba con el dedo en la llaga, ¿no? Eso nosotros lo hemos dejado. No te puedo ofender. Escucha, eso ya no quiere saber más nada, ¿no? No. La gente es pecadora y necesita el remedio. Ese es el evangelio, ¿no? Entonces, en sí, el mensaje de la cruz es poder. Es poder. Hemos leído el capítulo 1, versículo 18 de 1 de Corintios. Otro clásico que no lo sabemos. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La gente está acostumbrada a conseguir las cosas con esfuerzo. Tú le hablas de la salvación y te dicen, ¿dónde hay que ir de rodillas? ¿Cuánto tengo que rezar? ¿Cuántas procesiones tengo que ir? Y cuando le dicen, no, la salvación es un regalo, te dicen, tú estás loco, ¿eso cómo va a ser así, no? Porque la palabra de la cruz, no olvidemos que es poder en sí misma, es locura para a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No fue fácil para Dios, para su Hijo, el conseguir nuestra salvación. No fue fácil, pero a nosotros nos la regala. Como el mensaje es poder, el Evangelio es poder, creo que tenemos la responsabilidad de conocer muy bien este mensaje, las doctrinas de la cruz, para poder utilizarla y dar nuestro mensaje muy clarito. ¿Quién conoce las doctrinas de la cruz? ¿Cuántas hay? Esa es teología. ¿Cuántas doctrinas de la cruz hay? Si yo digo propiciación, santificación, ya suena, ¿no? Esas son las doctrinas de la ley. Tenemos que conocerlas, tenemos que estudiarlas, tenemos que memorizar textos, para que cuando estemos hablando con alguien podamos utilizarlos. ¿Por qué?
porque ese texto en sí es poder. Eso es poder. Entonces vamos a utilizar el poder, vamos a utilizar la semilla. La doctrina de la sustitución. Hebreos 9:28, ¿qué dice? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Cristo se ofreció una sola vez por los pecados de muchos. Dios dice, has pecado, te considero culpable y tu culpabilidad lo que conlleva es la muerte. Págala y ya está. Pero claro, si pagamos con la muerte, nos quedamos sin nada, ¿no? Y tienes que decir, yo no puedo hacerlo. Ah, amigo, ya te estás convenciendo de algo. Yo no puedo hacerlo. Si me pides que de mi vida, ¿qué me queda? Pues tienes que pagar las consecuencias. Jesús dice, yo ocupo tu lugar, yo pago. Soy tu sustituto. Yo muero por ti. La cruz. Tienes que verte, o tienes que ver a Cristo como sustituto. Ya saldrán estas doctrinas más adelante y me gustaría hacerlo con ejemplos prácticos para que la entendiéramos, ¿no? La doctrina de la propiciación. ¿Qué dice el Salmo 7:11? Dice, Dios es juez. Y Dios está airado contra el impío todos los días, en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios no puede, ni tolera, ni puede contemplar el pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué pasa entonces? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios está muy cabreado con el pecador, está airado. Y cuando Dios se cabrea, golpea. Nosotros éramos el objeto de esa ira. Jesús se pone delante, nos dice, ponte detrás. Y Él recibe los golpes de la ira de Dios. Porque Dios justo tiene que castigar el pecado. ¿Dónde estás, Pedro? Que te voy a dar. Y yo me escondo detrás de Cristo. Y es Cristo quien recibe la ira de Dios. Es propicio. Él recibió los golpes por ti. La doctrina de la justificación. Ya mismo terminamos, ¿eh? No quiero casi, porque ya veo que algunos están bostezando y no quiero entretenernos. Vamos a terminar con la de la justificación. Gálatas 2:16.
sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificada. Ahora, a través de Cristo, que es nuestro intermediario, Dios dice: te declaro legalmente que eres perfecto y sin pecado, porque te veo a través de Cristo, y nos declara inocentes de nuestra culpa. Somos justificados. Nuestra vida ha sido justificada. Ya no veo más tu pecado. Eres inocente. ¿Por qué? Porque Cristo ha ocupado nuestro lugar. Él ha pagado, ha sido nuestro sustituto, y legalmente Dios dice: oye, la cuenta está pagada. Yo no la he pagado, pero alguien la ha pagado, Cristo. Pues bueno, pues ya no tienes nada, inocente y perfecto, y ya no veo ningún pecado más en ti, ¿no? Nos quedan 1, 2, 3, 4 doctrinas de la cruz, que las veremos el próximo día, para no cansaros demasiado. Cada una de estas doctrinas de la cruz tienen poder en sí. No me canso de repetirlo. Son parte del Evangelio, o todas nos cuentan el Evangelio. Esas son las buenas noticias de parte de Dios para la humanidad. Hagamos de ella una herramienta y utilicémosla. Intentaremos, yo estoy aprendiéndolo, intentaré comunicaros cómo usarla y cómo, para que sean eficaces, ¿no? Estamos hablando del Evangelio, entonces estaremos unas cuantas sesiones más hablando del Evangelio y cómo transmitirlo. Amén.